Hola a todos y bienvenidos a En Línea con la Salud, el programa que está en pro de la salud de todos los ocañeros. En el programa anterior hablábamos con un otorrinolaringólogo sobre el cuidado de la nariz, del oído y de la garganta. Como lo prometido es deuda, este programa hablaremos sobre el cuidado de la garganta y de la voz con una especialista en las terapias del aparato fonador. Hablaremos con una fonoaudióloga. Bienvenidos y no se despeguen. Aquí está En Línea con la Salud. Bueno, la fonoaudiología es una profesión que se encarga al servicio de la gente, ¿no?, en el área de la salud, que se encarga del estudio de la comunicación humana y sus desórdenes, en el área del lenguaje, la audición, la voz, el habla, el trastorno del aprendizaje y la voz. El fonoaudiólogo es un profesional preparado para trabajar con personas de distintas edades, siendo su principal rol el establecer o restablecer las habilidades y funciones de la comunicación humana. Está capacitado para realizar prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento, además de derivaciones a otros profesionales, e integrar equipos multidisciplinarios en salud, en educación, en las artes musicales y escénicas. Un fonoaudiólogo se forma en una universidad. Hay varias universidades aquí en Colombia, en 5 años de educación y ya, asistiendo a una universidad. No necesariamente hay que estudiar medicina para ser fonoaudiólogo. Después de la fonoaudiología sí hay varias áreas de especialización. Como lo dije anteriormente, el fonoaudiólogo se ocupa en varias áreas como el lenguaje, el habla, la audición, la deglución, la voz, y tiene varios campos de acción profesional como la educación, clínica. Hoy nuestra fonoaudióloga nos especifica en qué áreas se ocupa la fonoaudiología. Conozcamos. Las áreas en las que se desempeña un fonoaudiólogo son lenguaje, habla, audición, deglución, trastornos del aprendizaje y la voz. Algunos de los trastornos, o bien llamados patologías, o áreas que les comprenden a la fonoaudiología son: iniciemos hablando del área de la audiología. En esta equivale a la prevención, la detección, la medición, equipamiento de toda disminución en la audición. Se diagnostica y se previene los problemas auditivos y advierte con fundamento sobre los peligros que provoca la exposición descontrolada al ruido. También al fonoaudiólogo les compete el área del lenguaje infantil. Se habla también de trastornos específicos como el lenguaje, trastornos asociados al lenguaje, trastornos generalizados del desarrollo, como el trastorno del déficit de atención, hiperactividad y entre otros. Al fonoaudiólogo también le compete el área del lenguaje adulto o neurogénico. Aquí entrarían las afasias, apraxias de todo tipo y de grado, como el del habla oral o fonatoria, entre otras, disartias de todo tipo y grado, demencias, traumatismos encéfalo y cráneo, deterioro cognitivo, envejecimiento típico y entre otros. Al fonoaudiólogo le compete el área de la voz, que es el énfasis que hoy queremos darle a nuestro programa. Aquí equivale todo el abanico de las disfonías, pacientes laringectomizados, optimización de la voz en uso profesional, educación vocal y entrenamiento vocal. Y finalizamos con el área de deglución. Aquí entraría la disfagia, la deglución atípica y la deglución adaptada. Pero en el capítulo de hoy hablaremos sobre el cuidado de la voz. Por eso aquí profundizaremos con nuestra especialista. La voz es un sonido por el ser humano. Cuando es expulsado el aire de los pulmones, pasa a través de la laringe. Esta tiene en su interior unas estructuras que se llaman cuerdas vocales y vibran, ¿sí?, por el paso del aire, y ahí se produce un sonido. Entonces es como el producto del proceso y de la acción que cumplen esos órganos, al que nosotros le llamamos voz. La voz es una herramienta muy importante para nosotros los seres humanos, porque a través de ella nosotros podemos expresar sentimientos, podemos expresar emociones, podemos expresar muchas cosas. No necesariamente puede ser por el lenguaje escrito, sino que la voz es como nuestra principal herramienta para la comunicación humana. Para poder producir, para tener como resultado lo que es la voz, necesitamos 4 elementos claves, que son una corriente de aire que proviene de los pulmones y los músculos respiratorios.
un vibrador sonoro que es la laringe y en este caso pues las cuerdas vocales, que es el órgano principal de la fonación. Una caja de resonancia, que es lo que nosotros comúnmente llamamos como garganta, que se componen o la conforman estructuras como la nariz, la boca, la faringe, y además unos órganos fonoarticuladores. Los órganos fonoarticuladores son aquellos que se encargan de perfeccionar y modificar ese sonido que sale de la laringe, al que nosotros llamamos voz, y lo convierten en palabras habladas, que son los labios, las mejillas, el paladar blando, el paladar duro, la lengua. Existen profesionales de la voz, pero no necesariamente nos referimos a un médico o un especialista que se ocupe de ello. Para eso conozcamos a qué nos referimos cuando hablamos de un profesional de la voz. Así nos lo explica nuestra especialista. Un profesional de la voz es aquella persona que se encarga o que utiliza su voz como herramienta de trabajo. Son todas aquellas personas que, como por ejemplo los docentes, los locutores, los vendedores ambulantes, los sacerdotes, los periodistas, ¿sí? los cantantes, son todas aquellas personas que utilizan su voz como ingreso, para recibir ingresos económicos. No todos los profesionales de la voz hacemos un buen uso vocal. Me incluyo como periodista, como profesional de la voz. Conozcamos a qué nos referimos a un buen uso vocal y un mal uso vocal. Así nos lo explica nuestra fonoaudióloga Nora Crespo. Todas aquellas personas que utilizan su voz profesionalmente, o aquellas personas que están o que se encargan de utilizar su voz por largos periodos de tiempo, son muy vulnerables a presentar alteraciones de la voz, o son las que más están cometiendo abuso y mal uso vocal, ¿sí? Son las que están más expuestas a realizar abuso y mal uso de la voz. Entonces son dos actos que nosotros tenemos que diferenciar. El mal uso de la voz se define como el uso incorrecto del tono y de la intensidad. A ver, resulta que así como todas las personas tenemos cualidades, como por ejemplo somos altos, trigueños, tenemos el pelo lacio, somos bajitos, gordos, flacos, la voz también tiene varias cualidades que la caracteriza, que es el tono, la intensidad, el timbre y la duración. Cuando hablamos de tono, hablamos de las formas como nosotros escuchamos la voz, que es la frecuencia con la que vibran las cuerdas vocales, y se refiere a tono grave y tonos agudos. La intensidad es el volumen que le damos a nuestra voz, ¿sí? Ya es alto y es bajo. En la duración, pues es el tiempo en el que duramos nosotros fonando, que es allí donde nosotros debemos tener cuidado, porque al hacer uso prolongado de ella, vamos a estar cometiendo esos dos actos que son el abuso y el mal uso de la voz. Y abuso vocal se define como una higiene vocal pobre, ¿sí? Cuando no sabemos emplearla, cuando empezamos a gritar, cuando empezamos a utilizar una técnica vocal inadecuada, cuando vamos a cantar por encima de los registros normales o de los parámetros normales que nosotros tenemos, o simplemente cuando hablamos por horas y horas y horas y no le damos ese descanso o esa pausa a nuestra voz. El mal uso vocal hace que nosotros mismos imprimamos unos factores de riesgos, que son los que alteran nuestro organismo para que la voz se vea afectada. Hablamos de ellos como los siguientes. Los factores a los que nosotros estamos expuestos y que agravan o que generan una alteración o una laringopatía son aquellos, por ejemplo, gritar, cantar con una técnica vocal inadecuada, utilizar la voz en ambientes ruidosos, el uso excesivo del alcohol, el uso excesivo del cigarrillo. El cigarrillo es uno de los factores más agravantes en los pliegues vocales, porque este va a generar una resequedad, ¿sí? Entonces es preferible dejar de fumar. La emisión vocal en un episodio inflamatorio laringio, rinitis o sinusitis crónicas no tratadas. Algunas personas todavía no saben identificar cuando nos referimos a disfonía y afonía. Conozcamos bien a qué nos referimos si padecemos de alguna de ellas. Nosotros, eso es algo que muy normalmente cometemos con ese pequeño error, porque confundimos los dos términos. Resulta que la disfonía y la afonía es el resultado de las alteraciones en las estructuras laringias, ¿sí? Pero una se diferencia de la otra porque resulta que la disfonía es la dificultad en la fonación. Ambas tienen alteraciones en las estructuras orgánicas, pero disfonía es la dificultad en la fonación, o sea, es la que nosotros comúnmente llamamos como ronquera.
y la afonía es la pérdida total de la voz. En esta ocasión, ni el tono ni la intensidad es visible y es audible ante el oído humano, o sea, es la pérdida total de la voz. Cuando hablamos de los trastornos de la voz, estos suelen aparecer más frecuentemente en personas de entre 25 a 45 años, y aunque ligeramente más en mujeres que en hombres. Su aparición suele venir acompañada de determinadas circunstancias como la falta de sueño, hablar más de 4 horas diarias, carraspear y toser en exceso, el ruido y la sequedad ambiental, y el humo y el consumo del alcohol. Evitar todos estos factores de riesgo es fundamental para prevenir estas afecciones. Para estos trastornos de la voz, conozcamos cómo interviene un fonoaudiólogo para su tratamiento. Veamos. Antes para poder hacer un tratamiento foniátrico, nosotros debemos el paciente debe haber sido remitido por un médico especialista, por un otorrino o por un médico tratante, en el cual pues ya nos haya diagnosticado una alteración. Sin embargo, nosotros diagnosticamos la disfonía y la tratamos o hacemos rehabilitación de la voz en cuanto a sus cualidades, o sea, restablecemos el tono, el timbre y la intensidad. Nosotros los fonoaudiólogos no estamos indicados para medicar, ¿no? Las terapias que hacemos es terapias vocales, terapias respiratorias, terapias de relajación vocal, técnicas de adecuación o de modulación vocal. Son terapias para poder restablecer los factores o las funciones que se encontraban alteradas. Y es muy importante que el fonoaudiólogo conozca el diagnóstico médico porque hay muchas alteraciones que requieren intervención quirúrgica. Entonces ya ahí sí la intervención del fonoaudiólogo sería un proceso pre y posoperatorio. Entonces ya la intervención fonoaudiológica sería un tratamiento de higiene vocal que se refiere a todas aquellas conductas que tiene la persona o que debe realizar la persona en beneficio de su laringe. Higiene vocal no es cepillarse los dientes, pues además de eso es un complemento, ¿sí? Pero hay muchas personas que confunden higiene vocal con higiene bucal. Entonces la diferencia que hay entre las dos es que una es el aseo de su cavidad oral y la otra es el aseo o mantener unas buenas conductas laríngeas. Entonces ese es el papel del fonoaudiólogo, intervenir, sí, de manera directa, sí, a todas las alteraciones de la voz o a las laringopatías, pero siempre y cuando vengan formuladas por un otorrino. En muchas ocasiones nosotros trabajamos técnicas para cantantes, modulaciones vocales, para docentes, para presentadores, para locutores. Entonces ahí podemos implementar programas de técnica vocal. Existen unos indicadores o unos síntomas que nos indican inmediatamente que algo está fallando en nuestro organismo. Conozcamos cuáles son estos indicadores que nos afectan la voz. Los indicadores o los factores que debemos tener alerta, que debemos estar alerta, es fatiga vocal. Si en el caso nosotros hablamos en exceso y y sentimos que la voz se nos desaparece, eso es señal de que o sentimos cansancio, dolor en el cuello, en los hombros, en la espalda, en la cabeza, y vemos que la voz va empeorando al pasar el día, pero si en algún momento hacemos reposo vocal y nos mejora, ahí hay algo que está fallando. ¿Sí? Entonces debemos tener alerta si presentamos fatiga vocal, si presentamos carraspera, si estamos cada rato carraspeando o tosiendo, una tos seca, halitosis, halitosis es mal aliento, sensación de cuerpo extraño, tensión en los músculos del cuello, de la espalda, garganta seca, sensación de ahogo, que me hace falta el aire cuando voy a terminar de decir alguna palabra o alguna frase, no poder terminar las frases completas, dificultad para hablar, son dolor de oreja a oreja, si vemos que la voz se nos pierde súbitamente, ¿sí? Esos son pues signos de que debemos estar alerta para tener en cuenta entonces que se está presentando alguna alteración. La importancia de la revisión médica es fundamental para un buen proceso o una buena intervención en la voz. Es necesario que si se siente o si percibe si percibe la presencia de alguno de los síntomas anteriormente dichos, pues es recomendable que se haga revisión con el médico tratante o con el especialista, en este caso que es el otorrino, y pues posteriormente se podría implementar un programa de higiene vocal con la fonoaudióloga o con el fonoaudiólogo.
Antes de finalizar nuestro programa, como siempre aquí en Línea con la Salud, les traemos las recomendaciones de nuestros profesionales. Hoy nuestra fonoaudióloga nos da sus recomendaciones para cómo cuidarnos. Las recomendaciones como fonoaudióloga que le doy a las personas, en especial aquellas que están usando muy habitualmente su voz, es que trate de no carraspear constantemente. En vez de eso, realice ejercicios de bostezo, como si tuviéramos ganas de bostezar. Es un ejercicio que lo ayuda a relajar las paredes de la laringe. Además, tomar agua constantemente. Si sabemos que vamos a usar la voz por horas prolongadas, pues es necesario mantener hidratada nuestra laringe. Tratar de no hablar en ambientes ruidosos, ¿sí? O en ambientes donde hay mucho la música en alto volumen, donde hay ambientes hablar en ambientes libres de humo, ¿sí? Limitando también el consumo del alcohol, limite también el uso del cigarrillo, durmiendo entre 7 u 8 horas al día, buena alimentación para evitar el reflujo gastroesofágico y mantener unos buenos ejercicios o buenos hábitos posturales y hacer ejercicio diariamente. Hemos llegado al final de En Línea con la Salud. Gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo enlineaconlasalud@hotmail.com y pueden opinar sobre el tema del día o si tienen alguna duda se las estaremos aclarando. Y recuerden que la salud es primero que todo. Nos vemos hasta la próxima.